Muchas veces nosotros escuchamos que los accidentes son motivo de comentario y en el Evangelio también se pusieron a hablar de un accidente lamentable. Unos galileos habían muerto, se ha caído una torre, o también Pilato había mezclado la sangre de las personas con la sangre de los sacrificios. Todo accidente es motivo de comentario y de reflexión. Padre David, tú has debido escuchar también que ha habido por las lluvias accidentes, que se lleva el auto y la masa moza, todas estas cosas. ¿Has podido escuchar también algunas interpretaciones espirituales de la gente de estos hechos lamentables? ¿Qué es lo que dice la gente cuando ocurre un accidente? Sí, muchas veces he escuchado que alguien dice, seguramente ese no estaba haciendo caso a Dios en todo. Por eso le ha ido mal, ¿no? Y aquí Jesús está diciendo, esto no es así. Ustedes no se crean mejores que otros. Si no se arrepienten, aquí ustedes no son mejores que los demás. He escuchado muchas veces esto y da pena, ¿no? Mucha gente que dice, él debe estar enfermo porque seguramente no le hace caso a Dios. No sé si ustedes han pasado que han escuchado estos comentarios o dicen de repente, tenía lo que se merecía. A veces juzgamos muy a la ligera y nos olvidamos que los hombres que aman a Dios pasan momentos difíciles, pero es para bendición. Todas las cosas Dios las hace por algo. Si vemos los grandes hombres de Dios, claro que han pasado momentos difíciles. Pedro ha dado su vida por el Evangelio. Pero hay de moda algunos grupos que te enseñan que si tú estás con Dios, pareciera que todo tuviera que ser rosadito, jamás hay una sola dificultad. Pero más bien aquí Cristo les llama a decir, todos arrepiéntanse. Aquí está lo más importante. No a los accidentes que pasan o no pasan, porque el que está con Dios, ¿para dónde se va? Para la presencia de Dios. Entonces yo creo que aquí lo central es lo que les corta Cristo y les dice, ¿creen ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás? Y les dice, yo les digo que si ustedes no se arrepienten, perecerán. Porque el cristiano cree que ya tiene vida eterna. Ahora aquí, lo único que hay es un cambio. Si en este momento yo me resbalo, ¿estoy seguro de mi salvación? Entonces aquí el Señor se va al Evangelio. A veces nos distraemos por las apariencias físicas, lo que se ve externamente. Pero aquí el Señor les dice, lo más importante es que ustedes se arrepientan. Cambien ese corazón. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Tenemos vida eterna no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Pero ¿qué tenemos que hacer para tomar y honrar esa sangre preciosa de nuestro Salvador? Arrepentirnos y empezar a vivir por fe, que ya somos salvos por la gracia y la sangre de Cristo. Bien importante pasar de esta visión del accidente a la voluntad de Dios. No significa que Dios quiere que le ocurra a la persona un accidente, sino que son situaciones a las que nadie puede decir, soy inmune, a mí no me pasa nada. Creo que es como una llamada de atención a todas las personas. ¿Y cómo está tu conciencia si te pasa algo? Y otro tema casado con el accidente es el tema de la muerte. Y me parece que también las personas ven la manera de morir para decir algo. No es lo mismo morir con un paro cardíaco en la noche y amanecer descansando en paz, que morir por una enfermedad larga o morir de un atraco o que no encuentres tu cuerpo para que sea enterrado. Creo que también hay diferencias en la interpretación del tema de la muerte. ¿Tú cómo ves esto, padre Jaime, padre James? ¿Cómo ves el tema de la muerte y la interpretación? En el Evangelio se dice, morir aplastado por la torre de Siloé era considerado como algo muy malo, como un castigo fuerte. A veces no es una gran pena escuchar de cosas que pasan con el resultado de la muerte. Por ser personas humanas pensamos más en las cosas pendientes y no anticipamos mucho la muerte. Yo puedo decir que por mi edad pienso un poco más de la muerte que antes, que como joven yo pensaba que era en el futuro, pero no sabemos y tratamos de prepararnos, es tratar de vivir cada día con nuestra capacidad de amar a Dios y amar al prójimo. Y creo que escuchamos en el Antiguo Testamento
es como por falta de fe, por aliarse con un Dios falso, el Dios que es Dios verdadero, envió un castigo, o tal vez a la persona o a sus descendientes. Es un poco difícil entender, pero también hemos de recordar que el Antiguo Testamento no es completo. Y cuando tenemos los dos testamentos, el Nuevo Testamento es Dios del perdón, es Dios que quiere que confiemos en su perdón y que vivamos confiando en el Señor, que es el Señor que no está contando nuestros errores, es el Dios que está ayudándonos, fortaleciéndonos para que vivamos, ¿no?, según la fe que es nuestra por el bautismo. Ya por ser bautizados, creemos que un día vamos a participar en la victoria de Cristo sobre la muerte. Es así, puntualmente una persona cuando tiene todas las fuerzas de su vida intactas, cuando puede disfrutar de las capacidades del cuerpo, la salud también espiritual, física, no piensa en estas cosas. Pero a medida que pasa el tiempo, mucha gente mayor tiene delante la idea de la muerte más cercana. La idea del cuidado, los accidentes, cuidado te pase algo. Parece que el hombre empieza a aprender de las cosas que mira, de las cosas que escucha. Hermana Socorro, tú has trabajado en un ambiente especial, también con accidentes, problemas, dificultades. ¿Piensas tú, has visto tú que las personas pueden utilizar estas situaciones negativas para acercarse a Dios? ¿O será solamente una cosa mala para separarse de Dios de la iglesia? Hay una cosa muy importante que yo veo en este pasaje del Evangelio. Dos palabras diría yo, responsabilidad y libertad. Porque Dios nos ha creado libres y nos ha creado responsables de nuestros actos. Y frente a esto de la muerte, los accidentes, muchas veces nosotros tendemos a culpar a los demás de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Si las cosas van mal, entonces Dios, son los demás, esto sucedió por él, pero nunca vamos a la responsabilidad que yo puedo tener o lo que implica. Dios nos creó libres y es mi concepto de Dios lo que me lleva a expresar, a manifestar en ciertos momentos palabras que es como si Dios fuera el Dios castigador. Dios crea al hombre libre y es lo más importante que Él nos ha dado. Una libertad para buscarlo, una libertad para relacionarnos con Él y con nuestros hermanos. El concepto que yo tengo de Dios es lo que me va a llevar a vivir y a buscar valores en la vida. El concepto que yo tengo de Dios es lo que me lleva a relacionarme con este mundo y con los demás. Y el concepto que yo tengo de Dios es lo que me lleva a vivir en esa búsqueda constante de la paz, de la felicidad que es para lo que nos creó Dios. Dios siente pena cuando nosotros libremente hacemos las cosas de situaciones de pecado que nos alejan de Él. La muerte es causa del pecado y por tanto Dios nos ha creado para vivir en responsabilidad, para vivir en libertad. Sí, yo muchas veces en los yungas me tocó ver situaciones bien duras de muerte, de personas que renegaban contra Dios porque lo consideraban el culpable de las desgracias, de los derrumbes, de los desastres naturales, pero también gente que con mucha fe decía, tenemos que buscar no la responsabilidad en Dios, el hecho de que los caminos no se haga mantenimiento, de que se descuiden o que a veces se trabaja en exceso y que vienen los accidentes porque se manejó sin descansar, es la responsabilidad de los hombres y mujeres, no es la responsabilidad de Dios. Correctamente, hay una sintonía entre la responsabilidad del hombre y los hechos que se generan de ahí. Manejar cansado, entrar, salir otra vez, volver a entrar, volver a salir, desgasta el cuerpo. Y hay que tener responsabilidad
no solamente con acciones grandes como un viaje largo, sino también con cosas pequeñas. Y algo pequeño es, por ejemplo, el cuidado de la salud. Y cada uno de nosotros está invitado por Dios a cuidar de la salud. Creo que no podemos culparle a Dios de las cosas que nosotros mismos hacemos o nosotros mismos causamos. En este sentido, la pregunta de Jesús, totalmente válida. ¿Creen ustedes que esas 18 personas que han sido aplastadas por la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? ¿Qué relación habrá entre pecado y la forma de morir? ¿Tú qué nos puedes decir, Padre David? Bueno, lo que yo veo en las Escrituras es que los siervos de Dios también han dado su vida por el Evangelio, ¿no? Alguien puede querer el ideal de querer descansar y estar directo con el Padre, pero también hay que tener en cuenta los mártires de la iglesia. Nos dice la historia cuando Pedro dijo, no merezco morir como mi Señor, póngame boca abajo. Pablo, y cómo se sacrificaba por el Evangelio. Entonces, lo que yo pienso, lo importante más que el temor, porque dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor, es esto que está diciendo Jesús. ¿Saben qué? No se dediquen a juzgar si estos son más o menos pecadores. Ustedes mejor arrepiéntanse de sus pecados, ¿no? Porque más vale que entremos a la vida eterna verdaderamente. Estas son las buenas noticias. La vida eterna está dada en Cristo, no fuera de Cristo. Entonces a veces repetimos la historia que estamos viendo, este será más o menos pecador, este grupo es más santo o menos santo, pero lo que cada uno tiene que hacer es cómo estoy yo con Dios. Tengo paz interior, lo que nos decías hace un rato, ¿cómo está mi paz interior? ¿Cómo está mi casco de la salvación que nos habla en Efesios, la armadura de Dios? Estoy seguro, tengo la fe que por la sangre de Cristo Él ya pagó el precio de mis pecados. Las cosas que hago, la hago por miedo. Mucha gente hace cosas por miedo, ¿no? Por terror, por, ay no, cuidado que me vaya a un infierno, y creen que pueden comprar su salvación. No hay precio para la salvación, el precio ya está pagado, valió todo, valió la sangre de Cristo. Entonces lo que tenemos que entender muchas veces es, yo no hago cosas para ganarme un cielo, Cristo lo hizo, pero cuando hay un encuentro verdaderamente con Cristo, las hago por amor. Ayudas al prójimo porque estás tan feliz, tan gozoso, que quieres dar a otros lo que tú tienes. Yo siempre digo, no puedes dar lo que no tienes. Si yo te digo, dame $1.000.000, ¿no lo tienes? Me dices, no lo tengo. Y la iglesia ahora tiene que revestirse del Espíritu Santo para dar amor, para predicar, arrepiéntanse, olvídense ya de estas cosas, de juzgarse unos a otros, de criticarse, de estar con rencores, con amarguras, con odios, con chisme, con pleitos, y entren al reino de Dios. Esa era la predicación, arrepentíos, porque las buenas noticias de Dios han llegado. La fe, la esperanza, el amor, la solidaridad, la ayuda mutua, que parte de un corazón que ama. Entonces yo creo que aquí el Señor les habla fuerte, dice un rato, no se crean mejor, arrepiéntanse. Porque ¿qué es lo peor? Lo peor es cuando contristamos al Espíritu Santo, dice que es el pecado imperdonable. Si a Dios, al Espíritu de amor, de vida, le dices no, eres tú mismo que estás decidiendo estar en confusión, en condenación. No es que Dios sea malo, tú le estás diciendo no a Dios. Entonces aquí Jesús les dice un rato, antes de mirar si otros son más o menos pecadores, arrepiéntanse, cambien de actitud y acérquense al reino de Dios. Porque a veces estaremos queriendo analizar vida por vida. ¿Qué será? ¿Será salvo esta persona? Este otrito que de repente era un político, tenía tal cargo, ¿será salvo? ¿No será salvo? ¿Se acuerdan? Hace unos evangelios anteriores leíamos, saca la paja, no saques, ¿cómo es? No veas la paja del ojo ajeno, ve la viga que hay en tu ojo. Y a veces sin querer, muchas veces los que estamos en la iglesia tendemos a esto, a ver la paja de todo el mundo, ¿no? Porque queremos discernir y nos olvidamos de sacar nuestra viga. Entonces yo no quisiera entrar mucho en el detalle de por qué las enfermedades, ¿no? Creo que muchas cosas sí son consecuencias del pecado, no lo dudo, ¿no? De una mala administración. Dios nos puso para manejar este mundo, para administrarlo. Nosotros no estamos bajo ninguna pachamama, nosotros creemos que el hombre es creación de Dios y Dios nos regaló esto para administrarlo. Entonces muchas veces no lo administramos bien. Tenemos contaminación ambiental. No sé si les ha pasado que están tomando un trufi y de repente viene un micro y te bota todo el humo en tu cara cancerígeno. Y hablamos del cuidado de la madre tierra. ¿Y dónde están las autoridades? Diciendo un rato, esto es cancerígeno. No tenemos ni buenos equipos contra el cáncer y no hacemos una ley que prohíba que nos echen el humo en la cara estos micros antiguos, a veces incluso
movilidades que puedan ser de la alcaldía que te botan el humo en la cara. Entonces yo creo que muchas cosas, como nos decía la hermana, es consecuencia de nuestra falta de una buena administración, de buenos hospitales, de buena educación, gente que fuma y no va a un médico. Entonces creo que parte de estas enfermedades no es otra cosa que parte de la mala administración que a veces realizamos. Pero gracias a Dios tenemos un Dios de gracia y un Dios de oportunidades. Este es el tiempo de la Cuaresma, tiempo de reflexión. Escuchamos desgracias, accidentes, cosas que nos llaman la atención, pero también escuchamos el Evangelio. En un momento continuamos comentando a San Lucas capítulo 13.